Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Son las 12:34 del mediodía. Arrancamos así Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Hoy nos acompaña Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, con un invitado muy, muy especial. Bienvenida, Indira. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenidos. Gracias, Albani. Qué gusto que estés de vuelta, Indira. Cuéntanos qué nos trae y Preséntanos a tu entrevistado, por favor, a tu invitado. Tienes el honor. Bueno, me encanta poder presentarlo porque de verdad me gusta mucho leer lo que escribe. Él es narrador, él es ensayista. Raúl de Armas, su último libro y primer libro es El Relámpago Mudo. Y él ha escrito para Pro Da Vinci sus crónicas y reportajes. Tenemos de verdad el honor de contar con él entre nuestras firmas. Así que bienvenido, Raúl. Gracias, Indira. Hola, Raúl. Qué Gracias gusto por la tenerte en invitación. el ¿Cómo estás, estudio. Raúl? Muchas gracias. Bueno, y en este caso tienen un artículo ya en el portal de Pro Da Vinci, según entiendo, titulado Arrecifes, el puerto olvidado. ¿Esto es un reportaje, Indira, Raúl, o es alguna crónica? Sí, este es un reportaje. Ajá. Digamos que tiene como muchos puntos de partida, diría yo. En un momento quisiera que Raúl pudiera ahondar un poco más, ¿no? Pero el punto principal, y creo que lo pueden recordar, es cuando en diciembre de 1982 explotó la planta de Tacoa. Ok. Día terrible. Sí. Esto es básicamente un diálogo entre el presente y el pasado. El formato es la crónica. Y bueno, resulta que es un punto de interés muy particular, porque no solamente ha tenido una relevancia histórica, sino que además es un sitio en el que hoy es un hervidero de contrastes, ¿no? Ahí confluyen una serie de problemáticas que, diría, las vemos en el resto del país. Me llama la atención que tanto Indira como Raúl no habían nacido cuando ocurrió la tragedia de Tacoa. No estaban en este plano. plano. Albani, uno recuerda lo que fue la tragedia horrenda Sí, fue de terrible. Tacoa. Estaba yo en De las cosas más plena feas que han universidad. Pero para ustedes no, para ustedes es historia. O sea, para ustedes es un hecho en sí. el pasado y lo retoman ahora para, digamos, hacer ese contraste y este diálogo entre el pasado y presente. De hecho, sería bueno saber qué voces capturaste allí Ujú. para poder contar la historia de Claro. Arrecifes. Bueno, en principio fue un descubrimiento, efectivamente, ¿no? El desastre está en el colectivo imaginario, pero no de nuestra generación. Nosotros estábamos en la lista de espera todavía. Y yo descubro, ¿no?, que ahí ocurre esta tragedia casi por carambola, porque yo llego allí, había pasado muchas veces, Arrecifes está en el camino hacia Chichiriviche, Ujú. en la costa central de Venezuela, y lo primero que me llamó la atención no fue el saber que ahí ocurrió la tragedia, sino quizás lo que queda después de la tragedia e incluso lo que queda después de lo que ha pasado desde hace mucho más atrás que 1982. ¿Y cuál es el aspecto hoy en día de ese lugar? Bueno, a ver, es un sitio, como dije, de unos contrastes impresionantes. Es un puerto, ¿no?, que en su momento llegó a competir con La Guaira para ser el puerto de Caracas. Sí. Ahorita es un barrio, ¿no?, con un puertico rezagado, donde hay un monstruo industrial enorme con unas chimeneas oxidadas de 65 metros. Hay un pseudo castillo que debió ser un hotel. Entonces es un sitio, y claro, en el fondo tienes el mar. Y en ese punto en particular, en el que coincido con Oscar Marcano cuando le conté la historia, me sugiere que ahí la luz pega de un modo tan particular. Y es cierto, la luz un poco, ¿no?, cercana a la luz de Macondo, a la luz de Macondo no, en este sitio donde es Rebrón. Macuto. Sí. De Macuto. Claro. Claro, entonces, bueno, es un poco hija de esa luz, ¿no? Ok. Sí, sí, Entonces tienes el contraste, la belleza natural con el desastre industrial, con la pobreza. Qué contraste. Sí. Con Sí, seguramente señor. muchos sitios como olvidados, ¿no? O sea, la sensación de que hay una serie de actividad que
que se olvidó, que simplemente se dejaron allí a que el tiempo se vaya ocupando de ellas, ¿no? Exactamente. Hay una Exacto. cosa que me parece muy interesante de este reportaje y es que, claro, lo que tú cuentas es incluso la visión de la persona que está pasando por allí, ¿no? Y que ve esto, que este es el recorrido, que esta es la trayectoria visual que tiene Arrecifes. Pero ¿qué te cuenta la gente que ha vivido allí siempre, los 3 pescadores con los que pudiste conversar de cómo era Arrecifes antes Sí. de que se construyera la central termoeléctrica? Sí, esa perspectiva me interesaba muchísimo porque, claro, yo trato de identificar a las 3 personas que ya tienen una tradición, que ya tienen un lugar dentro de la comunidad para que me den su testimonio de cómo era antes y compararlo cómo era ahorita. Y bueno, todos coinciden en un punto. El Arrecife, después de que se construye la planta, nunca fue igual. Ujú. Y eso antes incluso de la explosión. Bueno, hay un testimonio que dice que, por ejemplo, Prisco Palma, que es un señor con 7 hijos, pescador de la zona, dice que eso era un paraíso, ¿no? Y que si no hubiesen construido nada allí, eso hubiese sido un lugar muy bello, muy próspero, muy fértil. Y a partir de allí es que yo planteo una hipótesis en el trabajo, ¿no? La pregunta, ¿qué hubiese sido si no se hubiese construido nada allí? Ujú. Porque además allí, pasando por frente a Arrecifes, también está un famoso club que fue como muy, sí, muy famoso, muy visitado en los años 80, en los años 90. No sé en qué estado está eso y si Sí. eso forma parte de esa construcción que se hizo a propósito de esa tragedia, o sea, de eso que quedó como olvidado en el tiempo, al igual que le pasó a este castillo, a este hotel, a esta termoeléctrica. Sí, yo supongo que también es parte. Arrecifes queda un poco antes de ese club, no Exacto. recuerdo ahorita el nombre, pero entiendo que en un momento llegó a ser el club presidencial de no recuerdo qué presidente, pero sin duda, ¿no? Ese club, como el resto de las adyacencias, padecen, ¿no? De las consecuencias del olvido, de la negligencia. Hay una frase que tú tienes en el texto, que tú colocas allí, que creo que resume un poco la suerte de Arrecifes, ¿no? Arrecifes jamás será lo que pudo ser. Y esa frase la escribes en el punto en el que estás contando la investigación histórica que hiciste sobre este sector, ¿no? Que encontraste que pudiera darnos luces de la importancia que tuvo el puerto en el siglo XVII, ¿no? Sí, bueno, eso fue una de las partes más divertidas, sin duda. Porque yo estaba investigando sobre La Guaira. Yo quería hacer un trabajo un poco más extenso sobre La Guaira y me topé con Arrecifes casi de por casualidad. Y ahí hice el punto, ¿no? Bueno, este sitio que me ha llamado tanto la atención, resulta que en el año 1600 casi se convirtió en el puerto de Caracas. Okay. A tal punto que el rey manda una carta diciendo, ordenándole al Cabildo de Caracas que vayan a investigar Arrecifes para ver si efectivamente ponemos el puerto de Caracas allí y dejamos a La Guaira rezagado. ¿Por qué? Bueno, porque La Guaira en ese momento tenía muchos problemas. Había sido el objeto... A través de La Guaira habían entrado unos piratas. Sí. El famoso atraco de Francis Drake fue por La Guaira, que incendió y robó a la ciudad. Entonces mandan a una comisión. Entre esta comisión, el Cabildo manda a esta comisión, y entre esta comisión está uno de los conquistadores más célebres de la época, ¿no? El famoso Garci González. Okay. Garci González es famoso, por ejemplo, porque fue el que batió al cacique Tamanaco, al cacique Paramaconí, y también porque se volvió una especie de terrateniente, ¿no? Al haber suprimido a los indígenas, bueno, se quedó con grandes extensiones de capital, entonces era un hombre muy poderoso. Pero qué poca información tenemos de ese señor en nuestra historia, ¿verdad? Bueno, tenemos que averiguarlo. Tarea puntual para invitar a alguien que nos cuente de ese señor acá. Absolutamente, claro que sí. Sí, y aparte es un tipo multifacético, ¿no? Mm. Él lidera la comisión, van a Arrecifes, evalúan la zona, hacen cálculos, hablan con los locales, se come un pescado en la vieja bahía que todavía está y de la cual todavía se saca pescado, Okay. y forma una idea y toma una decisión. En Arrecifes no puede ser el puerto Caracas porque no tiene agua dulce. Okay.
iba a costar mucho dinero mover las quebradas, etcétera. Entonces, a partir de ese momento ese es el momento en el que se decide formalmente que La Guaira sería el puerto de Caracas. Ujú. Es una decisión, trascendental, ¿no? Se vuelve el Ujú, epicentro claro. económico y de la zona y de la relación con la capital. No, y se termina montando la compañía guipuzcoana frente al puerto de La Guaira, Además. precisamente era el gran centro de exportación y importación de todo lo que se consumía en Venezuela y lo que Exactamente. se sacaba de Venezuela, tanto por la compañía guipuzcoana en La Guaira como por Maracaibo, pero La Sí. Guaira tenía una importancia fundamental en todos esos años de la colonia. Sí, y fíjate, dices eso y me pongo a imaginar, y esta es una de las cosas maravillosas de la historia, ¿no? Imagínate la sede de la Guipuzcoana, que es ese edificio, ese ejemplar colonial tan hermoso, hoy en Arrecife. Es impensable. Sí, es verdad. Sencillamente impensable. Tienes mucha razón. Entonces, bueno, a partir de ese momento, año 1600, se determina como La Guaira el puerto de Caracas y Arrecifes queda rezagado Mm. en los márgenes de la historia. Hasta que, 300 y pico años después, 1958, la Compañía de la Electricidad de Caracas decide colocar allí una central termoeléctrica. Y nos vas a contar esa historia en la próxima parte, porque ya son las 12:45. Toca hacer una pausa en el programa. Estamos disfrutando de Pro Da Vinci, recordando lo que fue la tragedia de Tacoa, cómo se encuentra ese lugar, Arrecife, el día de hoy, cómo se encuentra en la actualidad. Nos vamos a ir a la pausa, escuchamos buena música y al regreso seguimos conversando con Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, y Raúl de Armas, narrador, ensayista, autor del libro de cuentos El Relámpago Mudo y colaborador de Pro Da Vinci, ofreciéndonos detalles del artículo que ya está publicado allí en el portal de Pro Da Vinci titulado Arrecifes, el puerto olvidado. Con ellos volvemos en breve aquí en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Bueno, visita Central Madeirense para que conozcas un bar de jugos y una cafetería que harán tus tardes más divertidas con postres, merengadas, cafés y muchísimo más. Todo lo que venden es delicioso, nada más les lanzamos ese dato. Síguelos en Instagram como @cmadeirense y conoce todas sus promociones. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Ya ustedes se lo saben de memoria. El deporte que te interesa, ¿con quién lo tienes? Con Inter, ¿con dónde vas a buscar? Sí, señor, con sus paquetes Premium D Sports para que consigas en vivo todo el camino de Venezuela en el Mundial de Baloncesto que se está celebrando en Filipinas, Japón e Indonesia. Disfruta estas citas en HD con el mejor staff de narradores y comentaristas. Activa D Sports escribiendo vía WhatsApp al 0412-00 Inter. Y es que el deporte que te interesa Lo tienes con Inter. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Raúl de Armas, narrador y ensayista, autor del libro de cuentos El Relámpago Mudo y colaborador de Pro Da Vinci, nos habla en detalle del artículo que ha publicado en el portal web titulado Arrecifes, el puerto olvidado, recordando esa terrible tragedia de Tacóa el día 19 de diciembre de 1982 y bueno, cuando explotó el tanque 8 de la planta de Tacóa. Y habíamos dejado una pregunta al aire, Raúl, y tiene que ver, Indira, por supuesto también nos acompaña Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, la historia de por qué se escogió precisamente Arrecifes para erigir el proyecto de esta termoeléctrica. Sí, yo me hice esa pregunta bastante y como no pude responderla, no podía responderla, decidí preguntarle a los expertos. Enrique Larrañaga, el arquitecto y urbanista, me comentó que lo más probable es que decidieron construirla allí por una razón de ingeniería. Ajá. Básicamente por la solidez que les daba en la base de piedra, Ok. que era un coral, ¿no? Ok. Y ahí entra, ¿no? Otra problemática que presento en el trabajo, que es, bueno, las consecuencias ambientales, ¿no? De construir una planta sin considerar al ambiente. Ahora, Qué desastre. sí, ¿no? Es interesante. Ese ecosistema se está recuperando. Raúl, ¿qué te dijeron los expertos con los que conversaste? Bueno, hay distintas perspectivas, ¿no? Algunos locales dicen que sí hay buena pesca, no como los tiempos pasados, no como antes de cuando se construyó la planta. Pero, por ejemplo, Carlos Peláez de Provita me dice que los ecosistemas en la costa central de Venezuela nunca llegan a ser tan prósperos precisamente, y aquí hay una paradoja, por el agua dulce. Así como si en 1600 no se hizo el puerto porque faltaba agua dulce, bueno, según lo que me dice Carlos, ahí nunca va a haber un ecosistema tan abundante ni unos arrecifes de coral tan prósperos como podemos encontrar en Los Roques o en Morrocoy, porque cada cierto tiempo el agua dulce baja de la montaña y eso hace que no proliferen bien los arrecifes. Claro, claro. Entonces, bueno, es una paradoja, ¿no? Así como Arrecifes no pudo ser el puerto de La Guaira por falta de agua dulce, tampoco sería un gran arrecife próspero por el agua dulce. Claro, termina alterando el propio ecosistema, tanto de los corales que se forman mucho por la sal, precisamente del agua salada, y Claro. Sí, se sin embargo, deslava, digamos, el agua del mar en esa zona, ¿no? sí, y sin embargo, a pesar de eso, bueno, los testimonios de los locales dicen que eso era un arrecife bellísimo, Sí. ¿no? Uno lo compara con una pista de aterrizaje por lo largo, Ujú. que donde lanzaba la caña sacaba algo y bueno, da una lista de todos los pescados que sacaba, etcétera. ¿Y saben si hay algún plan para esa zona, bien sea recuperarlo desde el punto de vista ambiental o hacerlo un destino turístico? Hemos visto como en La Guaira recientemente ha habido como muchos esfuerzos por convertir a La Guaira en Sí. un punto de interés turístico para toda esa costa del norte de Venezuela. O al menos cuál Sí. sería el ideal, ¿no? Ujú. Sí, mira, por lo que pude investigar, no encontré nada que estuviese en los planes para arrecifes, pero Enríquez Larrañaga dio una idea que a mí me pareció genial, ¿no? Él compara
el edificio que está, el edificio principal de la planta, con la Tate Gallery de Londres, que también es un edificio industrial muy grande que está en las orillas del mar. Y bueno, la Tate Gallery básicamente era un edificio industrial que convirtieron en museo. Ok. Y en un sitio multiactividades. Enrique dice, ahí se pudiese hacer lo mismo. ¿Y qué hay ahí ahora? Nada. Está abandonado, No, es un cascarón. Es un cascarón con una que otra actividad. Hay una planta relativamente pequeña, al tamaño del resto de la planta, que suena mucho y es un pequeño generador eléctrico. Ok. Pero más que eso, no, es un cascarón enorme, oxidado, inutilizado. Los Qué mismos terrible. pescadores te dicen que Arrecifes ya no va a ser igual, que después de la explosión no fue igual. Y creo que también aplica para ellos, ¿no? Una de las cosas que yo me preguntaba cuando leía el artículo era cómo los conseguiste, si era doloroso todavía para ellos contarte esto. Por lo menos Osvaldo no solamente cuenta su historia, también la de su padre. Sí, sí. Mira, yo creo que ha pasado tanto el tiempo y se han acostumbrado a las condiciones, a la precariedad, que no lo sienten con melancolía, ¿no? No percibí al menos una nostalgia por el pasado, es más bien bueno, vamos a echar para adelante, esto es lo que hay, Ok. y esto es lo que nos tocó. Tienen esa actitud. Sí. Sí. Oye, pero que aquí nada más analizando qué cosas duras, difíciles han pasado en lo que hoy llamamos el estado de La Guaira, Sí. porque también lo del deslave, y son tragedias terribles, o sea, se ha perdido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos en ese sector, digamos, de nuestro mapa. Aunque la zona de Arrecife sí no sufrió con el deslave, ¿no? No llegó, fue más de Macuto hacia Sí, creo que ahí no se sintió tanto. Sin embargo, ellos, Hacia los locales siempre Arena. comentaban algo así como, a nosotros siempre nos han olvidado. El alcalde no ve de Catelamar para acá. Wow. Toda la actividad la hace para allá. Y de alguna manera, bueno, yo creo que a lo mejor sufre también un poco el ser como el borde del estado, ¿no? Es casi que la frontera con Aragua. Entonces, seguramente muchos problemas, como pasa en muchos sitios que son como limítrofes, terminan Sí. siendo abandonados por uno y por otro, ¿no? Sí. Seguramente ni la gente de Maracay se ocupa, ni la gente de La Guaira se ocupa tampoco de ellos. Incluso pasa con Chichirivichi, ¿no? Que es Sí. un punto de turismo relativo. Sí. Bueno, tienen siempre problemas con la vía. Entonces, imagínate, ¿no? Arrecifes, este puntico más pequeño. Y a nivel de contaminación, por ejemplo, ¿está contaminado el agua? ¿O el hecho de que ya no haya esa actividad industrial ha hecho que, por ejemplo, el agua esté más limpia, que no sufran de ese problema? No sé, ¿qué te comentan ellos allá? La explosión de Tacoba fue un desastre ambiental. Claro. Tuvo un impacto directo en la pesca durante un buen tiempo. Sin embargo, ellos aseguran que ahorita el sistema se está recuperando. Ok. Y bueno, más de una vez, ¿no? Me monté en los peñeros con ellos y sacaron 1.000 kilos de pescado y comentaban Wow. que la semana anterior habían sacado también un par de toneladas de pescado. Claro, en comparación con lo que era antes, quizás no sea lo mismo, pero al parecer todavía hay, ¿no? Y esta nos demuestra la resiliencia. Ujú. ¿Y lo llevan a dónde? ¿Al puerto, al mercado de La Guaira? O sea, Ahí mismo van compradores y se los compran. sí, directamente. Los llamados caberos Ok. que compran el pescado directo. Por cierto que sería chévere recordar que el artículo está acompañado por fotografías de María Elisa Mansur, que además creo que no solamente captura el abandono como tal de Arrecifes, sino lo que contabas de los pobladores, ¿no? Que están como acostumbrados, que viven allí, que son parte como de esta experiencia ruina, pasado, presente, que conviven en un solo lugar, ¿no? Sí, las fotos son muy buenas. Sí. Y de hecho, había más fotos. Creo que por el formato digital siempre se seleccionan pocas, pero hay más fotos que creo que representan bien el estado, ¿no? Visual del lugar. A nivel, por ejemplo, escuelas, hospitales, ese tipo de otras infraestructuras que hagan vivible la zona, es inexistente eso ahí. La que les queda más cerca del hospital de Pariata. Sí, y bueno, hacen vida en Catialamar también. Claro, es su centro de... Sí. Oye, qué bueno todo esto que nos narras, los frenillos no me ayudan. En Arrecife, el puerto olvidado, este artículo escrito por Raúl de Armas, narrador, ensayista, bueno, tiene un libro de cuentos titulado El relámpago mudo,
y además es colaborador de ProDaVinci. Pasen por el portal para que puedan leer y bueno, conocer en detalle lo que Raúl nos expone en su artículo. Gracias a los dos por haber venido el día de hoy. Regresen pronto. Sí, Gracias señor. a ustedes. Gracias. No nos olviden. Gracias, Nay. No nos olviden. Vamos a despedirnos.